Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura, pasan las noches enteras moliendo café. Estimados amigos, tengan buenas tardes. Es un honor, es un gusto esta tarde podernos encontrar en un programa especial de Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. El programa habitualmente se transmite los días viernes a las 6 de la tarde, pero hoy ameritaba ser un programa especial. ¿Y por qué ameritaba ser un programa especial? Porque este día cuento con la presencia de tres amigos, tres personas que han dejado un legado en nuestro país. Aquí en este set acumulamos más de 175 años de experiencia en café y es para mí un enorme privilegio, un enorme placer contar con tan distinguidas personas. Vaya este programa como un homenaje de parte de Hablemos de Café con Yoalmo Díaz y como un homenaje de Agronegocio Rancho Montebrón para tres personas que han dejado un legado importantísimo en nuestro país y que esta tarde lo vamos a conocer. Voy a presentar a mis invitados esta tarde. Quiero presentar a mi primer invitado, ingeniero Manuel Mesa. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este programa. Hablemos de Café con Yoalmo Díaz en un programa especial. Muchas gracias, Yoalmo. Es un gusto compartir parte de la vida de esta pasión por este cultivo que hemos tenido. Llegamos muy jóvenes al ISIC y trabajamos muchísimo con la planta de café, que en lo personal es algo que me apasiona. Muchas gracias, ingeniero. También quiero presentar al ingeniero Manuel Flores Berríos, igual una persona que ha trabajado muchísimo en el tema café. Ingeniero Berríos, muchas gracias por aceptar la invitación de estar esta tarde en un programa un programa especial de Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yoalmo, y me alegra compartir esta tarde con ustedes y con los compañeros José Manuel Mesa y Ángel Cabrera, que fuimos compañeros de trabajo por mucho tiempo en el ITIC en el área de mejoramiento genético. Así es que para mí eso es, como dijéramos, motivo de alegría estar compartiendo experiencias que juntamente con ellos la vivieron también y continuar pues con estos aspectos básicos del mejoramiento, que en cierta medida hemos tenido acercamiento con ustedes ahí en Rancho Montebrón en las visitas que hacíamos sobre las cuestiones de las variedades.
Muchas gracias, ingeniero. De igual manera, quiero presentar a mi buen amigo, el ingeniero Ángel Cabrera. Es un honor, Ángel, poder tenerte esta tarde en este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Ángel, a un programa especial de Hablemos de Café con Joalmo Díaz. Ángel. Pues muchas gracias, Joalmo. También yo me siento muy orgulloso de estar en este programa, de estar junto también con Manuel Flores Berrillo, con Manuel Mesa, ya que, dice don Manuel, hemos compartido muchos años en el ISIC. Yo recuerdo en 1975 estuvimos juntos trabajando en la parte de mejoramiento. Bueno, así que para mí un gusto y un saludo para ellos. Bueno, muchas gracias. Miren, realmente va a ser, creo que una tarde de mucho provecho. Yo creo que una hora se va a quedar corto. Tenemos espacio para extendernos un poquito más. Pero yo quiero que el mundo conozca realmente lo que se ha hecho en El Salvador, que hemos sido capaces de hacer en los años de gloria del café. Y vaya mi reconocimiento para ustedes tres, mis respetos y mi admiración por cada uno de ustedes, por lo que ha hecho, por lo que hizo en este país por el cultivo de café. Así que por favor reciban de este servidor y del programa y de Agronegocio Rancho Montebrón ese merecido reconocimiento que siempre lo he dicho, que han estado, y deseaba que pasara este programa porque creo que es un homenaje para cada uno de ustedes por todo el legado, por todo el trayecto que han recorrido en el tema café, y ahora vamos a conocer sus experiencias. Yo quisiera comenzar para que nuestros amigos cibernautas, que ya tenemos varias personas conectadas, quiero aprovechar para mandar un saludo a cada uno de ellos. Quisiera aprovechar que cada uno de ustedes, voy a empezar con el ingeniero Mesa, y pudiésemos hacer un resumen, llamémosle así, de su recorrido por el mundo café, para que nuestros amigos cibernautas conozcan de con quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando. Así que, ingeniero Mesa, por favor, tal vez hacemos un recorrido. Como usted decía, comenzó muy joven en el tema café. ¿Y por qué nos apasiona este cultivo? Y por qué esta tarde yo creo que tenemos aquí un cúmulo de más de 175 años de experiencia acumulada en el tema café, en todo este set, tanto de cada uno de ustedes como de este servidor. Así que, ingeniero Mesa, por favor, tal vez hacemos un recorrido por su trayectoria en el tema café. Bueno, gracias, Joalmo. Yo quiero decirles que yo llegué al ISIT en mayo de 1967. Casi estaba por cumplir en agosto los 18 años. Luego tuve mi primer contacto con un mejoramiento. Y mi primer contacto, mi jefe fue Eduardo Calles, Marco Tulio Perla, que era el auxiliar, Elías Cermeño, don Ciro García, un señor Jesús, ya no me acuerdo de él. Naves Domingo. ¿Cómo? Naves Domingo. Sí, y fue el primer contacto que tuve con el mejoramiento. De primera instancia, me encomendaron, como era el nuevo, ¿verdad?, encargarme del jardín de variedades. Y un proyecto C109 donde estaban 19 híbridos realizados allá por 1948. Donde don Elías Cermeño, que era mi jefe en ese momento, había participado con un polaco, según me contaba él, con las hibridaciones. Pues en esos trabajos fue el primer aprendizaje de conocer las variedades. Habían alrededor de 85 variedades, más unas ascensiones de los Estados Unidos que estaban en la parte sur de ahí de Procafé. Y a los híbridos pues se le llevaba pruebas de rendimiento, observaciones morfológicas que me las enseñaron don Elías Cermeño, mediciones de grano vano y todas esas cosas. Todo eso fue la primera etapa que trae mejoramiento genético. Poco a poco, con el correr del tiempo,
ya me dieron un poquito de responsabilidades más serias, como era llevar datos y observar datos del segundo grupo de élite, o no, del primer grupo de élite, perdón, que estaba en la finca La Bélgica y los Pirineos. Ahí fue donde empecé a sentir ese sabor de trabajar con el primer grupo de selección masal de variedades. Es una selección sencilla, era una comparación de promedios de plantas en cosechas, granos vanos, eso no era como tal un mejoramiento muy fundamental, era simplemente puras observaciones, prácticas de campo para medir rendimientos y medir diferencias de cosecha. Posteriormente, en 1974, 73 llega el ingeniero Juan Antonio González. El ingeniero Juan Antonio González le da un giro al mejoramiento genético y él hace un programa donde utiliza las ascensiones que habían venido a los Estados Unidos para hacer una serie de hibridaciones que en el ICSIC, ahí fue donde aprendí a hibridar lo mismo que Manuel y Ángel. Manuel también en esa época llegó, Ángel también llegó en esa época, y nuestro amigo y que perdimos, a Napoleón, que a mí me da dolor, pues, porque es parte de un compañero y hermano que trabajamos como nos consideramos en ese grupo. Quiero decirle, ingeniero, que ese grupo de muchachos, incluyéndome yo, éramos jóvenes entusiastas y que constituimos una escuela de mejoramiento genético impulsada por el ingeniero González, al cual, repito, hicimos varios híbridos, tardamos como 2 meses haciendo híbridos. Esos materiales fueron a parar a la hacienda Hoja de Sal, a ese lugar por ahí, y que fue plantado por mi querido compañero Ángel Humberto Cabrera. Estuvo ahí en ese lugar desarrollando y sembrando el embudo, le decíamos, de ese lugar, porque era aislado de toda la caficultura. Manuel Flores Berríos era el encargado de dirigir todo el programa. Y entonces, pues, esa es una de las experiencias de que esos materiales que están ahí fueron cruces entre un par de factores de resistencia vertical y calidad que se hizo con unas variedades. Ahí está la FBA10, la F840, la Jara, la Pada, varios materiales que utilizamos y que usamos. Y ese material ahí debe estar y ahí debe haber buenas plantas rescatables para continuar ese mejoramiento genético que nos ha distinguido a nosotros. Simultáneamente, en el correr del tiempo, trabajamos con las líneas del Pacamara. Pacamara fue llevado también a la Virgen de la Bélgica. Trajimos las plantas de la finca La Bélgica. Hicimos la F3, que ahora todavía se encuentra ahí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego esas materiales las llevamos a Antonio Laguneta y a otros lugares del país donde fue evaluado. Ahí participó mucho Ángel con otro amigo difunto, pues, Ríos Lazo, Francisco Antonio Ríos Lazo, otro amigo que perdimos en 1995, 94, 95 por ahí. Con el correr del tiempo comenzamos a trabajar con todas las introducciones del Promecafé y aparecen los híbridos.
los híbridos derivados del híbrido de Timor, que es nada más que el Caturra por el H32.1, y el Salchimor, que viene de esos materiales con un grado de homocigosis F5, es decir, ya un poco depurado, y que con esas líneas empezamos a trabajar. Ahí en esa parte Manuel Flores Berrío estuvo a cargo del desarrollo de la variedad Catisic, tal como se nombró. Y luego, pues, al final, en los últimos tiempos, según lo que entiendo, Ángel trabajó con el Sarchimor, que llegó a constituirse recientemente en la variedad Cuscatleco. Pero en el desarrollo de mi trabajo ahí estuve encargado de la producción de semillas. Cuando don Elías Cermeño se fue, pues ya nos encargamos todos para la producción de semillas. Luego, con todo este trabajo que hicimos, desaparece el Instituto de Investigaciones del Café y nos mandan a crear el nuevo Procafé para continuar desarrollando el mejoramiento genético y todas las actividades en café. Por ese tiempo, en 1995, comienza ya una nueva corriente de materiales con una ventaja que no tienen la escuela de Portugal, que tiene poca variedad genética contra materiales silvestres de Etiopía cruzados con algunos híbridos y algunas plantas prometedoras, y se crea y aparece la variedad Milenio, el centroamericano y el Casiopea. Son materiales pues que entran a la palestra y que fue distribuido dos materiales, el centroamericano y Milenio, en lo cual logramos plantar 45 parcelas a nivel nacional y poder evaluarlas en campo. Después de eso, yo en 1997, junio, abandono Procafé y me voy a la vida privada, pero siempre ligado al café. Trabajo en Promecafé en Guatemala y comienzo a desarrollar un trabajo bastante interesante que me alejó un poco de café, pero me introdujo a la producción de Marañón, siempre el mejoramiento genético y el proceso industrial de él. Con eso regreso a las marañoneras de Oriente a trabajar. Posteriormente regreso a Procafé, pero en 1990, en el año 2006, a mí se me ocurre hacer 4 hibridaciones. Pacas por híbrido de Timor, el 832.1. Cruzo el Borbón, la élite 43, con el mismo 832.1. Cruzo el Pacamara con el 832.1 y cruzo el Marojipe amarillo con el Paca. Esos cruces ahí están en Procafé. Logré rescatar el Paca por híbrido de Timor y ahora ya está aprobado en 4 localidades del país. Estamos ya en la F4 y hoy ya vamos a comenzar a distribuir semillas. Y con todo el traimiento, pues a ese le he puesto el nombre mío, Variedad Mesa. Ya tengo las 3 plantaciones y ese es el que ya vamos a comenzar. Así en algo rápido, he contado lo que es la historia suya de café. De mejoramiento.
Ha sido una grata experiencia al cual me siento orgulloso y por tanto siento alegría a encontrarme con Manuel y Ángel, que somos parte de esa historia, que pocos la conocen, pero no nos importa que lo que hemos hecho es lo que nos sentimos satisfechos de haber hecho por este país. Así ¿Cómo que, no, ingeniero? ¿Cómo no, ingeniero? Muchísimas gracias, porque yo sé que aquí podríamos tardarnos horas si cada uno cuenta su historia completa, pero muchas gracias por ese resumen que ha hecho. Ingeniero Flores Berrío, por favor, yo quiero que igual mis amigos cibernautas conozcan, desgraciadamente la juventud o los cafetaleros jóvenes quizás desconocen la verdadera historia del café en El Salvador, y yo creo que hoy es la gran oportunidad que tenemos de que este programa pueda ser visto por diferentes personas de diferentes edades y puedan conocer ese legado que ustedes han dejado a este país. Ingeniero Berrío, por favor, cuéntenos su trayectoria, su historia resumida en el tema café, por favor. Muy bien, Joalmo. Tienen bastante similitud con lo que ha estado refiriéndose José Manuel Mesa. O sea, ingresamos en una época del principio de la década del 70. Directamente ingresé específicamente junto en febrero de 1974 con Napoleón Irigoyen. Ingresamos en la misma fecha. Y ahí estuvimos en el área de fitomejoramiento, que lo lideraba el ingeniero Juan Antonio González, que estaba recién venido de Brasil y en el cual trazó un plan de hibridaciones entre los materiales que se tenían acá de la colección que hicieran en la década ya del 50, 60, el doctor Cruz y el doctor Frederick Wellman, que todos esos materiales son los que se llevaron al CATI y el CATI pasaron a toda la región para ser distribuido y tener una colección como para poder facilitar el mejoramiento de nuestras variedades. Fue así como se inició el plan de hibridaciones entre los materiales nuestros, Borbón, Tequisic, y los materiales que se contaban de la colección del CATI, que eran factores simples de resistencia, pero había uno muy interesante en el cual yo creo que se le debería dar bastante importancia, y es las líneas provenientes del BA10, que es la estación de Belanur de la India. Es un material que tiene el factor de resistencia SH3 y que por de pronto es uno de los más prometedores en el continente americano. A juicio del doctor Sambolín de Brasil, comenta que es el único material que no ha podido ser vencida por la roya, porque la roya, como tiene una naturaleza vertical de resistencia, el hongo va mutando y va quebrando la resistencia. Y la única que no la ha quebrado en ninguna parte es todos los provenientes del BA10, que es un material que proviene a su vez del ibérico, del cofeal ibérico. Entonces, es un material muy prometedor y que en aquella época se hicieron hibridaciones de ese tipo. Yo creo que una búsqueda así de todos esos materiales que se quedaron semillas, que fueron sembrados en otra finca, sería importante darle seguimiento porque son materiales que ya están, por decirlo así, son muy prometedores. Así es que en esa línea de hibridaciones se continuó y posteriormente, como decía José Manuel Mesa, llegaron ahí los materiales provenientes avanzados de los catimores, en los cuales se les dio seguimiento para poder proyectarse a la caficultura salvadoreña. Y fue así como nació el Catisic. El Catisic, que es un caturra por híbrido de Timor, que vino acá a El Salvador ya bastante avanzado, estabilizado, por decirlo así, porque ya estábamos hablando de una quinta generación. Entonces aquí se hicieron las evaluaciones y se propuso ese nuevo material con resistencia a la roya, y que a nivel nacional se encuentran algunas parcelas con estos materiales. Interesante porque en los recorridos que nosotros hemos hecho, esto es un material rústico
que comentábamos con Ángel Cabrera aquí con los materiales que tiene la Asociación Cafetalera de El Salvador en Huizuca. Es un material en el cual no se le da un manejo, no se le da, por decirlo así, una fertilización adecuada, y es una variedad que poco exigente en las fertilizaciones, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque hay otros materiales, otras variedades que también son altamente productivas con resistencia a roya, pero que demandan gran cantidad de fertilización, para lo cual pues hay que irle compensando porque si no se agotan pronto. Y el Castific es un material que ha presentado bastantes características excelentes, inclusive en la captación. Así como los otros materiales también, como el Cocatleco. Me comentaba un cafetalero, por cierto, muy cercano ahí de Guayúa, don Raúl Castaneda, que él llegó a obtener 87 puntos de la calidad de la taza de café en Cocatleco, de que es un Sarchimor. O sea, que son materiales que si nosotros vemos el Sarchimor versus el otro, uno demanda menos fertilización y el otro demanda de mayor fertilización y tiene buena calidad también en la taza. El Castific, de acuerdo a los reportes que hacía llegar Procajica, no sé si le llegó a Yoalmo, los porcentajes de calidad de la taza en Castific dieron buenos resultados. En el último informe que está dando Procajica sobre el avance de los estudios acá en los países donde se lleva a cabo el proyecto de Procajica. Así es que todo eso, como repito, todos esos materiales fueron producto de todo el concurso que participó José Manuel Mesa, José Napoleón Irigoyen, Ángel Cabrera, y también personas que quisiera destacar también acá porque son uno de los pioneros, por decirlo lastimosamente ya partieron, como fue don Adán Elías Cermeño. Don Adán Elías Cermeño y Hernán Cuellar eran personas que llegaron y tenían una gran característica y cualidad que debe ser muy importante para un mejorador, y es ser ordenado. Yo lo comparo en el mejoramiento como el contable de una empresa. Yo recuerdo a Hernán Contreras, Hernán Cuellar y Adán Elías Cermeño en los order book llevaban todos los registros por planta, año por año, y las características que tenían, granos vanos, etcétera, de los materiales, porque cada una se evaluaba, cada variedad se evaluaba individualmente por sus características. Ahí podíamos nosotros notar algunas características como en el F840, que era un material que se dejaba a libre crecimiento durante 5 años, y uno miraba que la producción prácticamente no bajaba, siempre iba para arriba hasta llegar al 5º año. Y en otras, como el PA10 o Geisha que teníamos acá, eran materiales en los cuales la producción era bastante acentuada, la bienalidad. Un año era bueno, el siguiente año era malo, y que son características que uno la va observando y dentro del mejoramiento uno las va apartando para ir dejando aquellas que son más estables en el tiempo. Así es que todos estos materiales, como digo, fue el concurso y la participación en aquella época de jóvenes que entraron al trabajo de fitomejoramiento, y se incursionó también un poco en el área de fisiología. Yo recuerdo que José Manuel Mesa, por cierto, hizo una investigación sobre purga de café, que la purga de café que ha estado muy acentuada en El Salvador en algunos periodos de seca o por otras deficiencias, y en los cuales viene a provocar lo que se conoce como granos negros. Entonces José Manuel hizo un trabajo interesante, recuerdo, y que está en los resúmenes de investigación sobre la purga de café durante el proceso desde la fecundación hasta llegar a la recolección, y ahí se podía observar la gran cantidad de frutillos que se van perdiendo, y que puede llegar hasta un 70% de purga en la planta por situaciones ya sea genéticas, por situaciones de deficiencias nutricionales o por falta de lluvia. Entonces el grano no se desarrolla como debe ser y es expulsado por la planta.
Así es que todos esos aspectos, por decirlo así, del café fueron abordados y me llena pues así mucha satisfacción de reencontrarnos acá nuevamente con José Manuel, con Ángel, para recordar esos periodos tan importantes y los primeros de nuestras vidas que iniciamos ahí en el instituto. Últimamente, no, ingeniero, en los últimos años, que hemos venido desarrollando un proyecto de prospección nacional de materiales de café, porque partimos de que en el cambio climático las plantas o sucumben o sobreviven, porque en la naturaleza es un inmenso laboratorio, donde si esa planta no se adapta a las nuevas condiciones, por decirlo así, queda apartada. Entonces allí las que van quedando son las que pueden tener interés para seguirlas avanzando en los estudios de estos materiales, porque nada menos, no sé, como le hemos comentado, o como en el pasado con Joan, por ejemplo, la variedad Zampacho es un material que supuestamente, teóricamente es susceptible a la roya, pero en el campo presenta características de resistencia. Y así hemos encontrado otros materiales nosotros también acá allá por el Trifinio, Pacamara, infestado completamente de roya, y 3 plantas completamente libres de la enfermedad, que son motivos pues para seguir haciendo una evaluación. Y hemos encontrado también borbones con resistencia a la roya. Entonces, y de buen tamaño de fruto, se han dado aquí en el área de Coatepeque. Y así a nivel nacional, se pueden ir mencionando materiales que se han ido valorando su comportamiento a nivel de campo y sus potenciales por decirlo así, a futuros, de poderlos cultivar y darles una importancia a nivel nacional. Así, en una forma sucinta, Joalmo sería... ¿Cómo no, ingeniero? ¿Cómo no? Le agradezco. Angelito, yo sé que, como dije, este programa se va a quedar corto, pero quizás, por favor, porque yo creo que también están metiéndose en el tema que quiero tocar más adelante, que creo que es importantísimo, pero por favor, un recorrido por tu trayectoria, Ángel, en el tema café, con muchos años de experiencia y aún seguís laborando en una institución de gobierno. Así que, por favor, Ángel, compartinos tu enorme trayectoria en café. Tenemos... Perdón, Angelito, comenzá porque tenías apagado el micrófono. Entonces, por favor, comenzá, por favor. No, como no, Almo. Sí, como decía el ingeniero Manuel Mesa y el ingeniero Flores Berrío, prácticamente ellos han contado pues toda su trayectoria, y que yo iniciaba en esa época, porque yo llegué en el año 1975 a LISIC. En esa época, Juan Antonio González, como lo dicen, él manejaba el departamento, luego lo manejó el ingeniero Berríos, y así pues fuimos haciendo el equipo de que trabajamos como mejoradores, y hacíamos todos los trabajos de hibridaciones, evaluaciones, y lo que sí quería resaltar, que a la par de esas hibridaciones que hacíamos, llevábamos toda la evaluación de variedades. Me recuerdo que en esa época que se evaluaban variedades, también se evaluaban la variedad Borbón Puerto Rico, la variedad Borbón. También es de relevancia mencionar que en esa época, en 1976, se recopiló todo el trabajo que había desde 1949, todo lo que se hizo para sacar la variedad Tequisic, un mejoramiento basal que se hizo en las plantaciones de Borbón, y se liberó en el año 1976. Con la evaluación de variedades, además de evaluar las variedades altas y variedades bajas, se hacían ensayos en diferentes zonas, en las 3 zonas, en zona oriental, en Bajío, media y estricta altura, y en la zona
en zonas de diferentes suelos, porque por lo menos por lo que yo me recuerdo, que hacíamos evaluaciones hasta en zonas donde casi el café era remoto, es remoto llegar, no había mucha divulgación, intensificación, allá en las zonas de Chalatenango. Me acuerdo yo de ese ensayo, que por cierto, estaba la guerra en esa época, hicimos el esfuerzo de ponerlo en la laguna Chalatenango. En esa época era una tragedia, para ir a obtener los datos lo íbamos un día antes y regresar el siguiente día por las calles, por las condiciones en que estaba. Todas esas evaluaciones también de todas las variedades, como dice el ingeniero Mesa, el ingeniero Garrido, de las variedades del jardín de especies y variedades. Allí yo me di gusto evaluando todas las variedades y de ahí recolectábamos materiales para evaluarlo a nivel relacional e ir sacando variedades. También así que en la época de última, del 78-79, ya cuando el ingeniero Berrillo, por cierto, estuvo en Portugal, él trajo las semillas de ese material antes de Promecafé, que dio lugar a conformar la variedad Catisic. Ya se había adelantado, porque Promecafé iniciaba en los años 80, se inició en 79-80, y ya esos materiales los estamos evaluando nosotros en la época de 1978. Es bonito porque con eso uno comenzó a esparcerse con variedades que no existían, y lo que se buscaba era tener materiales que fueran resistentes a la enfermedad de la roya del café. Entonces fue cuando se liberó la variedad Catisic. Me recuerdo yo que con esa variedad, cuando se estaban haciendo las evaluaciones, había materiales de brote bronceado y brote verde. Y me recuerdo yo que ese ensayo lo teníamos ya, los primeros ensayos de cuando se estaba evaluando lo que dio origen al Catisic, los materiales que dieron origen al Catisic. Teníamos un ensayo en Guayúa, Valle de Oro, finca Valle de Oro. ¿Cómo no? Una familia de Salaverría. Tanto que ahí se hizo un día de campo fenomenal. Se invitaron a caficultores y todos interesados, porque también ahí se iban a exponer los materiales resistentes a roya. Y fue cuando aparecían materiales verdes, un brote verde, brote bronceado, brotes claros. Entonces sí, se presentó, se explicó. Por cierto, el ingeniero Manuel Rodríguez Berrillo estuvo hablando mucho de eso, y en eso dieron comentarios de los caficultores, dijeron, bueno, con este material prácticamente lo que estamos volviendo al típica, y el típica lo desechamos. ¿Para qué queremos más típica? Pero, por el brote verde nada más, por el brote bronceado, perdón, por el brote bronce. Entonces, pero se les explicaba que era otra planta de porte bajo, más densa y todo, pero no, que eso daba que artículo. Entonces, por eso también nos encaminamos a seleccionar solo al brote verde. Por eso, si vemos nosotros el Catisic hoy, el Catisic prácticamente es todo el brote verde y muy homogéneo. Un material que para mí, en cuanto a resistencia de roya, tiene una gran ventaja sobre los otros materiales, a mi forma de ver. Yo me recuerdo cuando en los 80, después de los 80, después que se liberó el Catisic, hubo un programa también de donación de plantas. En esa época había una convulsión política, por cierto, y donaron plantas, y poco, el caficultor, poco aceptación. No que poco les atraía la variedad, quizás, ¿verdad? Pero como era con eso hacía la resistencia a roya, no era como otra cosa, era para resistencia a roya. Entonces,
Alguien lo tomaron, otros no tomaron, pero los que tomaron sembraron materiales así de poblaciones de Borbón. Hoy, en 1912, que apareció la roya, que devastó algunos cafetales, por cierto, aparecían las plantas así, totalmente muy atractivas, bonitas, verdecitas, y las iban a ver sin roya, y se preguntaban, ¿y este material? ¿Y estas plantas de dónde? El que me han aparecido era el caticic, que algunos habían ya recibido y habían sembrado. Desde esa época ya comenzaron también a agarrar un poquito más y a creer más en las variedades nuestras, que nosotros liberamos. Bueno, pasamos toda esa época. Lo mismo sucedió con el Pacamara. Pacamara se liberó en los 80. Y también fue una variedad, se liberó muy bien y todo, pero también no fue la gran aceptación, por había una reforma agraria, había una convulsión política que había en esa época. Ya no se atendían las fincas como tal, pero sin embargo algunos caficultores lo tomaron y lo sembraron y tuvieron éxito. Pero de ahí muy poco. Fue cuando en el 89, 90, 91 desapareció el ISIC y se hizo Procafé. En esa época ya se hablaba nuevamente del Pacamara y fue cuando se pidió que se rechequeara. Y yo me hice cargo de ese trabajo con más compañeros como Miguel Rodríguez, Carlos Funes, Carlos Amaya, Mario Contreras, equipos que formábamos nosotros de jóvenes y echábamos para adelante los trabajos de café. Evaluamos nuevamente el Pacamara, que por cierto fuimos a hacer los ensayos aquí en Occidente, en la zona de la finca Santa Leticia, en la zona en Aguacatitán, la finca de la Asociación Cafetalera, y también la hicimos en Chalatenango. En Chalatenango comenzaba también en Chalatenango a desarrollarse en café, solo con variedades bajas, catimores, pacas, caturra, piazarchi, y pocos se tenían Borbón y Arabia. Pero como había un ensayo allá de Pacamara, había comparado con Tequisic, comparado con Catuahí. Entonces la gente también fue viendo la variedad, el comportamiento de esa variedad, y fue así como el auge que tiene esa variedad en esa zona, pues ha sido fenomenal, ha sido de mucha, para los caficultores, de mucha ventaja y de mucha, muy lucrativa, pues, porque todos ellos han participado en certámenes como son los de tasa de excelencia y han sido ganadores con esa variedad. Bueno, yo no sé con el tiempo, pero eso es lo que te podría decir. ¿Cómo no? De estancia en el... ¿Cómo no, Ángel? Muchas gracias por contarnos parte de la trayectoria. Yo voy a tener 2 preguntas más para cada uno de ustedes. El tiempo nos está avanzando, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. Ustedes dijeron, voy a empezar con el ingeniero Mesa. Voy a hacer, voy a tratar de hacer algo compacto y quiero que hablemos específicamente porque después les queda una pregunta a cada uno de ustedes. Nosotros, ya hablaron ustedes del Pacamara de una forma superficial, la variedad Tequisic, de la variedad Catisic y de la variedad Cuscatleco. 4 variedades que son propias del Salvador, que ustedes obviamente tuvieron que manejar ese material genético. Y me gustaría quizás de una forma resumida, pero entendible, que por favor me expliquen genéticamente cómo se trabajaron esas 4 variedades. Así bien puntuales esas variedades porque yo creo que es importante que mis amigos conozcan. Y obviamente tenemos el Pacamara, que es una variedad reconocida a nivel mundial, que incluso las nuevas autoridades quieren ponerlo como un patrimonio del Salvador.
porque quiero decirlo claramente que otros países se han vanagloriado de ganar premios internacionales con una de las variedades desarrolladas en El Salvador. Pero yo quiero que me digan cómo se hizo ya puntualmente ese trabajo de estas variedades. Hablo de Catisic, hablo de Tequisic, hablo del Pacamara y hablo del Cuscatleco, que ese es el último de los trabajos que al final se concluyeron. Obviamente ustedes desarrollaron muchos trabajos, pero las variedades que conocemos oficialmente que se desarrollaron en El Salvador son esas 4. Ingeniero Mesa, por favor, tal vez nos da, y así a cada uno de ustedes les voy a preguntar, y después les queda una pregunta a cada uno de ustedes. Ingeniero Mesa, el audio. El audio. ¿Me escucha? Ingeniero Mesa. Sí, ahora sí, ingeniero, por favor. Mire, vamos a ir en orden. En cuanto a la variedad Pacamara, yo decía que los primeros materiales salió del proyecto C109 de la F1 creada por don Elías Cermeño con el polaco. Se llevó la F1 a la finca La Bélgica. Ahí estaba la F1, perdón, y la semilla de ahí se llevó a la finca La Bélgica y ahí se creó la F2. De la finca La Bélgica se le seleccionaron materiales y se llevaron a Lisic, donde se crearon 10 líneas y dio origen a la F3. Ahí salieron unos materiales muy buenos. Hay la planta 7, la planta 9, la planta 3. De esos materiales salió la F4, la cual fue llevada a San Antonio Lagunetas. En San Antonio Lagunetas, con un clima propio para la variedad, ahí se consiguieron rendimientos hasta de 95 quintales por manzana de promedio. Caso que no se ha podido observar en ningún lugar del país rendimientos de ese tipo, porque en algunos lugares la variedad Pacamara no llega ni a 10 quintales y en otros llega a 15, a otros 20, pero no a cantidades como esas que se dieron en San Antonio de Lagunetas. En cuanto a la variedad Tequisic, pues esa viene de los primeros orígenes de la primer grupo de élite, donde la élite 14 era la sobresaliente. Luego por selección, no por selección, sino que salió el segundo grupo en 1953 y dio origen a la élite 33, que es otro material de excelente calidad. Y luego el tercer grupo del 54, que es la Tequisic 47. Todo eso se hizo una mezcla y es lo que se liberó como la variedad Tequisic. Y todo fue hecho bajo selección, simple, sencilla comparación de observación. En cuanto a la variedad Catisic, ya se recibió un poco desarrollada en F4, F5, se estuvo en Santo Tomás, se estuvo en Santa Tecla, recuerdo. No recuerdo otro lugar, pero me acuerdo más de Santo Tomás, porque ese material fue aislado totalmente de toda la caficultura, porque así se designó. Y montamos ese ensayo ahí en ese lugar, donde Manuel Flores Berríos y Ángel participaron. Con la variedad Cuscatleco. La variedad Cuscatleco, yo llegué en el 2007. Me la presentaron a la variedad Cuscatleco. Yo ya la tenían en bancos de semilla, pero al recorrerla y evaluarla, me di cuenta de que ese material todavía le faltaba un ajuste. Y ese ajuste se le debe llamar homogenización de la variedad Cuscatleco. ¿En qué consistió? En homogenizar el tamaño de la semilla, porque había grano redondo y grano largo.
grano pequeño y grano grande. Había que purificarlo. Entonces, en base a eso empezamos a buscar del origen en San José Miramar, creo que se llama. Regresamos y encontramos cabal exactamente las plantas que participaban dentro de la mezcla con esa semilla de ese tipo. La purificamos, la eliminamos y hicimos las pruebas creamos los nuevos bancos de semillas. Además de eso, en los híbridos hay una característica. Se da mucho la pleitropía. Esa pleitropía es dada por un gen que interviene en muchos caracteres de las plantas y animales. Es decir, que aquella planta que está llena de solo hojas grandes tiene mala cosecha, pero aquella planta que tiene mezcla en un 50% de plantas parecidas a la madre y al padre, ese tiene su producción excelente, y es así como hay que tener cuidado en la selección de los híbridos, porque eso se manifiesta tanto en pacamara, que el pacamara es muy inestable, tiene un 20% de segregación, más que los otros híbridos. Entonces, todas esas cosas las desarrollamos, hicimos trabajo, y el último es Cuscatleco, al cual le hicimos la homogenización y creamos un banco de semillas excelentísimo en la finca Valle de Oro con don Oscar, ¿cómo se llama este señor, hombre? Mauricio Salaverría. El señor Trabanino. Ah, ok. El señor Trabanino, que hicimos, purificamos 14 manzanas de material, eliminando todo el grano pequeño, dejando el grano bastante uniforme. Y nos visitaron de Guatemala y la confundieron con la marsellesa, porque la habíamos purificado tanto que se parecía mucho a la variedad marsellesa. De ese material fue lo que Procafé ha distribuido a nivel nacional. Luego, para finalizar, nos quedaba una tarea pendiente, y era evaluar el nivel de daño y la pérdida de los mecanismos de resistencia de todos los materiales que según su origen son resistentes. Lamentablemente, hasta algunos híbridos de la última generación de los F1 han presentado ataques, no severos, pero sí les ha doblado la resistencia de estos materiales. Por tal motivo, pues hay que, en mejoramiento genético, reorientar el trabajo y continuar en la búsqueda de la resistencia. ¿Cómo no? Así es como hemos trabajado. Gracias, ingeniero. Ingeniero Berrío, voy a meter dos componentes a la pregunta más. Voy a meterle el componente, el por qué el pacamara es tan diverso, es tan inestable esa variedad. Y tenemos hoy en El Salvador y en el mundo de café, pacamaras de diferentes fenotipos. Y segunda pregunta que voy a meter a la discusión, siempre la misma pregunta, es decir, ¿cómo se formulan estas 4 variedades que son originarias del Salvador, trabajadas por genetistas del Salvador como son ustedes? Y es el pacamara, el tequisic, el catisic y el cuscatleco. Pero las variables a la pregunta que le hice el ingeniero Mesa es el cuscatleco con el sarchimor y el parainema de Honduras, ¿qué podríamos decir que es la diferencia? En la misma pregunta, por favor, ingeniero Berríos. Muy bien, quizás vamos a comenzar con lo de pacamara. Definitivamente, desde el punto de vista estricto, así de lo que es una variedad debe ser con idénticas características en las generaciones que le siguen. Por lo tanto, el pacamara no se le puede considerar una variedad, sino que es, por digámoslo así, todavía es un híbrido, pero que tiene características en las cuales se pueden identificar, como decía el ingeniero Mesa ahí, con el tamaño de hoja y su relación con el tamaño y forma del fruto. Pero la inestabilidad eso del pacamara, yo le atribuyo que probablemente han de
estar presentes algunos genes que van ligados a un mismo cromosoma y que están muy cercanos entre sí. Y eso impide que haya una recombinación para que dé lugar a las características clásicas que nosotros conocemos en la herencia. O sea, cuando es dado por factores así dominantes y recesivos, y que estos están suficientemente separados dentro de los cromosomas y permiten una recombinación exacta, y la réplica que van a dar las generaciones siguientes van a ir conformando la selección como se hace tradicionalmente con el Catific o con otros materiales o con el Cucarleco. Entonces eso le atribuye, es una de las razones por las cuales el Pacamara tiene ese problema. Ahora, yo creo que con la biotecnología, yo creo que eso se pudiera avanzar bastante. O sea, ahora con el aspecto de la genética molecular, se pudieran identificar en algunos centros que pueden tener acceso a ellos, la identificación de ellos y su posición dentro del cromosoma para poder hacerla, como por decirlo, la estabilidad del material, e inclusive hasta con la resistencia a rollo. O sea, en eso ya se ha avanzado bastante en otros países. Con respecto al Cucarleco, el Cucarleco, bueno, el origen común es el Sarchimor, el Sarchimor. Entonces, ese Sarchimor, cada país hizo su selección propia, y podemos ver nosotros que tiene diferentes nombres para cada país, pero uno puede encontrar la diferencia en el tamaño y forma del grano, porque en una sale el grano redondo y en otro sale el fruto, oblongo. Entonces, o se estabiliza para una característica que es oblonga, o se caracteriza para la forma redonda, como es el caso de Marsellesa, inclusive el Parainema. Entonces, pero las características propias del Cucarleco, de acuerdo a lo que está definido, es que el fruto es oblongo, e inclusive la forma de la hoja también lo ejemplifica. Entonces, esos materiales que tienen esas características, propiamente, por decirlo así, podrían llamarse Cucarleco, que es una selección ya propia de El Salvador. Ahora, con respecto al Catific, el Catific vino aquí ya bastante avanzado. Entonces, las primeras generaciones de Catific, o sea, Caturra Polibrio de Timor, F1 y F2, se hicieron en Angola. Entonces, de ahí pasó a la F3 y a la F4. Y esos materiales llegaban a Portugal para la evaluación de rollo, y los seguimientos de campo se daban aquí en Angola, Mozambique y en Brasil. Cuando ya se viene a El Salvador, fueron de los materiales más purificados, por decirlo así, en cuanto a selección de grano vano, tamaño del grano, producción, vigor y bajo porcentaje de grano vano dentro de los límites aceptables, del 5% o menos. Entonces, esas son las características, por decirlo así, del Catific, que ya vino bastante avanzado y que permitió a El Salvador, en los principios de la década del 80, lanzar un material de esa naturaleza. Con respecto al Borbón, al mejoramiento del Tequific, como apuntaba ahí José Manuel, esto comenzó en la década principios de la década del 50. Entonces son grupos, líneas de planta que conformaron el primer grupo de élite, creo que hasta de la 1 a las 3, y el testigo creo que a la 14. Después el segundo grupo empezaba a la 15, y el testigo creo que era llegaba ahí a completar las 14 líneas, y así sucesivamente hasta llegar a la tercer grupo, que se destacaron las líneas 43, la 45, la 46, creo que fueron los destacados, como apuntaba ahí José Manuel. Entonces, estos materiales se evaluaron allá en Aguachepán, ahí en la finca El Molino, por cierto. También se hicieron evaluaciones en Oriente, y que son las que conformaron posteriormente cuando se liberó lo que se conoce como Tequific, que es un Borbón seleccionado con alta productividad en las zonas altas. Quiero también llamar la atención en esto del Pacamara en las condiciones de Laguneta, en San Vicente. Laguneta es un sitio tan especial
que a nivel de altitud no llega ni a los 1100, sino que está a 1050 metros. Pero en las pruebas que nosotros hacíamos de calidad del café, a todos los beneficios que se llevaban en esa época, todos coincidían con estricta altura. O sea, las condiciones de ahí de suelo y de clima son muy espectaculares. Entonces, hace que las producciones del Pacamara llegaran a esos niveles. Inclusive, allí se hicieron unos ensayos también de densidad de población, y si mal no recuerdo, se llegaron a obtener con otro tipo de material hasta los 129 quintales oro por manzana, o condiciones bastante ideales. ¿Cómo no, ingeniero? ¿Cómo no? Angelito, voy a meter un tips más a la misma pregunta. ¿Cómo surge el Pacamara? Ángel, ¿tenés apagado el audio? Sí, apagado. Ok. Te voy a meter un elemento más a la pregunta, Angelito, es decir, cómo se desarrollan estas variedades, o dos elementos más. ¿Cómo surge el Pacamara color amarillo? Y ahora habla la gente de Pacamara color naranja, grano color naranja. ¿Y cuál fue la verdadera razón para hacer un Borbón mejorado? ¿Qué se pretendió para ese trabajo? Y al final, ¿qué podemos concluir de lo que tenemos ahora? El Borbón tradicional versus el Tequisic. Por favor, quiero agregar esos elementos a la misma pregunta. Sí, comenzando con el Pacamara, como lo dice el ingeniero Manuel, el ingeniero Berrillo, fue a partir del híbrido Pacas con Marabojipe. Se hizo el híbrido, se obtuvo las primeras plantas, se seleccionaron por individuales y después masivamente, pero el aparecimiento de frutos rojos y frutos amarillos, pues en todas las especies de comida arábica existe un gen que se llama santocarpa, y es el que le da es el que da aparecimiento a frutos amarillos. ¿Cómo no? Y la otra parte del frutos anaranjados, que son anaranjados o rosados, como dicen, ese viene siendo como la mezcla de los dos, de como un intermedio. Un intermedio, al híbrido. Okay. Al igual que en el catuayí, visto en el catuayí, que parecen unas plantas rosadas, es el mismo efecto del híbrido. En cuanto al, me decías, el salchimor, ¿verdad? El cuscatleco nuestro, ¿verdad? El cuscatleco. Es un salchimor. Yo trabajé en él, yo lo recibí en 1992, esas plantas. Yo me encargué de hacer ese trabajo con compañeros, con equipos así de jóvenes también, Miguel Rodríguez, Mario Contreras, Carlos Cunes, Neto, e incluso Ernesto Velázquez, que es un excelente catador. Con todos ellos llevamos ese trabajo de mejoramiento que fue ahí en la finca Aguacatitán, en Huizúcar. Le dimos, evaluamos todo lo que es el salchimor con variedades como Caticic, Pacas, Villasarchi y Catuayí. De ahí salió la evaluación esa, que el salchimor superaba, ese salchimor superaba a las demás variedades, y fue la liberación de ese en el 2007, que con la variedad Cucatleco. Fue en la administración del licenciado Mario Acosta Ortel. Angelito, te voy a interrumpir porque quiero que ampliemos un poquito sobre este tema. Sí. Este material llegó a países como Costa Rica, llegó a países como Honduras. ¿Qué tan cierto es que los salvadoreños liberamos pronto este material sin pasar evaluaciones más largas como lo hicieron estos otros países? Fíjate que no, porque era un programa regional de Promecafé y todos llevábamos la misma sintonía, todos hacíamos los trabajos que los dictaban de ellos mismos y lo que nosotros pues, hacíamos en eso, ¿verdad? Poníamos de nuestra parte, y todas las evaluaciones que se iban haciendo de acorde a lo que Promecafé iba dictando, y en base a eso se desarrolló el trabajo y también se liberó.
Yo me recuerdo que cuando se liberó el cucateco, se liberaba el parainema y también se liberaba Salchimor de Costa Rica. el salchimor en Costa Rica. También ¿por qué la variación? ¿Por qué la variación, Ángel? Y te voy haciendo repreguntas porque quiero aprovechar para mandar saludos a mucha gente conectada. Han hecho muchas preguntas, pero que va a ser difícil podérselas hacer a ustedes. Pero ¿por qué la variación entre el salchimor, el parainema y el cuscatleco? Si nosotros comparamos cada una de esas variedades, tienen variaciones fenotípicas y genotípicas. ¿Por qué esa variación? yo te diría que no, porque salchimor es de donde derivan todas las variedades que tú has dicho. Parainema, salchimores los dio Promecafé a todos los países miembros. Claro. Esos salchimores sufrieron una selección por plantas, evaluaciones de frutos vanos, tamaño de frutos, todo lo que concierne el mejoramiento. Esas mismas evaluaciones las hacíamos y todos los países en conjunto comparamos datos de lo que habíamos hecho y las selecciones que habíamos hecho de esas mismas plantas. Y es de ahí donde se acordó también liberar, cada país le dio su nombre a esos salchimores, al grupo de plantas. Nosotros en el caso le dimos a Cucatleco, Honduras parainema, Guatemala marsellesa y Costa Rica como salchimor. No sé cuál sería. Y las otras variedades, Ángel, como el tequisic y catisic, ¿por qué se busca, teniendo un Borbón fabuloso, por qué se busca hacer un mejoramiento en Borbón? ¿Y qué obtuvimos al final? Bueno, de lo que se tiene de lo que se sabe es de que cuando se tiene un programa, pues lo que se busca es sacar lo mejor de lo mejor. En esa época habían solo Borbones en el país, poco típica, por cierto, pero así hay Borbones en Oriente, Borbones en Occidente y Borbones en el centro. Lo que se partió ahí fue de mejorar un tanto, no a gran cosa, pero se mejoró la bienalidad, la disminuyó. O sea, se mejoró un tanto, que sea un 10%, 5, 10% la productividad, la producción. ¿Cómo no? Y también los frutos flotes. Todo eso se hace con miras a sacar lo mejor de lo mejor. O sea, podemos decir, Ángel, entonces que el tequisic es una mejor línea que el Borbón tradicional. Podemos decir. Claro, sí. Yo te puedo decir que el Borbón el tequisic es una variedad muy aceptable, muy buena. No ha variado nada en calidad. Sí mejoró un tanto su producción y mejoraron las otras características de grano, la bienalidad, que era bien importante, se logró mejorar un tanto. ¿Y dónde quedaron esos materiales? Lo digo con tristeza y con pena, de que después de todo el trabajo ustedes que hicieron científico, hoy estén tirados en algún lado esos materiales. Ángel, ¿dónde quedó ese material para irlo a buscar? Quedó un ensayo en la finca del Molino, así el ingeniero Flores Berrío, ahí se tenía de ese grupo de élite, del grupo, y también se tenía un ensayo aquí en la estación experimental de Procafé, hoy Procafé. Por cierto, creo que se partió y también estaban las 7 mejores élites seleccionadas de ese tercer grupo ahí en la estación experimental de hoy Procafé. ¿Cómo no? Bueno, yo tengo todavía la última pregunta, el tiempo nos ha avanzado, ya tenemos 1 hora y tengo mucha gente conectada que ha hecho preguntas. Perdonen, estimados amigos, va a ser difícil poderles hacer las preguntas a mis invitados esta tarde. Tenemos, dicen ahí, dice, saludos Ramírez Caficultores de Costa Rica, Jorge Escobar, Ernesto Velázquez Zarco, Carlos Tony Rivera, Neto Fajardo, Osmani Landaverde, René Ramírez Amador, Wilber Jiménez, Napoleón Obdulio, Juan José Aguilar. Muchas gracias por estar conectados. Tenemos un par de preguntas, pero yo tengo todavía una pregunta para
para mis invitados. Vamos a ver si al final nos queda tiempo para hacer las preguntas del público. Muchas gracias, amigos, por estar conectados. Yo quiero aprovechar para decir que este programa, de igual manera, va a ser un homenaje para dos personajes que se nos adelantaron, como es el ingeniero Napo Irigoyen, a quien les hicimos un homenaje junto con ustedes tres en un momento determinado en una de mis páginas de Facebook. Y sí, vaya el homenaje para él, un amigo, un hombre genetista que trabajó por la caficultura de El Salvador. Y también vaya este homenaje para mi amigo Gilberto Barahona, que lo tuvimos en este programa y realmente nos ha dolido la partida de estos dos amigos y de muchas personas cafetaleras, también de otros amigos cafetaleros que pues lógicamente se nos adelantaron. Así que vaya este programa también como un homenaje a estas personas que les recordamos y estoy seguro que escribieron la historia del Salvador en café y les agradecemos en nombre de este programa, en nombre de mi familia, en nombre de Rancho Montebrón y reconocemos realmente ese legado en la caficultura que han dejado. La última pregunta que tengo para ustedes, ingeniero Mesa, comienzo con usted, será la siguiente. Voy a tratar de enfocarla y tal vez la pregunta la respuesta como puntual. ¿Qué necesita la caficultura nuestra? ¿Y realmente consideran que este gobierno está haciendo lo suficiente para que regresemos, tal vez no a ocupar los lugares de privilegio que hemos tenido, pero que regresemos a un lugar decoroso, como en la región de Centroamérica, que hoy somos la cola? Por favor, ingeniero Mesa, ¿qué necesita nuestra caficultura? ¿Y será que se está haciendo lo suficiente en este momento para regresar a un lugar honroso en la historia del café? Bueno, ingeniero, una pregunta un tanto difícil. ¿Por qué? Porque se necesita mucho liderazgo de caficultores interesados en regresar a no lo que era el café de antaño, sino al menos tener una caficultura que tenga la oportunidad de aprovechar sus atributos, sus materiales que tiene, que hay, no lo hemos tocado aquí, pero hay unas variedades recién ingresadas que tienen mucha esperanza para esta nación. Pero para mí se necesita liderazgo. Yo algo criticado de los gobiernos, y lo sigo haciendo, que regalar plantas no resuelve nada. ¿Por qué? Porque muchas 70 millones de plantas que regalaron, ahí están bajo los capitales. De nada sirve regalar plantas si no se le da el cuidado. Es tirar el dinero ahí por gusto. Esos programas no funcionan. ¿Qué quiero decir? Que debe de haber una verdadera política que le apueste a recuperar la caficultura, no los rendimientos que habían antes, sino a unos rendimientos que estén acompañados de la calidad, que es lo que está demandando el mundo. Es decir, entrar de lleno en empresas especializadas a la calidad del café. Eso va a ayudar mucho a los pequeños productores. Ya lo hemos visto a los productores de La Palma, cómo están aprovechando su ventaja de que muchos de ellos han ganado la tasa de la excelencia y hoy están vendiendo un poquito mejor su café. Esa es una buena escuela para poder desarrollar un café de origen, por ejemplo. Yo no sé cómo está el café de origen, si está cumpliendo su función aquí en la zona de la Matepec, de la zona esta de Santana, de Ataco. No sé si han exportado o han logrado beneficios, pero sí, vuelvo a insistir, se necesita liderazgo, personas que realmente hagan en pro de la caficultura. Y digo caficultores, no cafetaleros. Cafetaleros son dueños de cafetal. Caficultores son aquellos que trabajan la tierra y producen café de buena calidad. ¿Cómo no, ingeniero?
Cómo no. Ingeniero Berríos, la misma pregunta. Ingeniero, encienda por favor el micrófono. Ingeniero Berríos, la misma pregunta para usted. Estamos en la cola de Centroamérica y en el mundo ya ni siquiera somos importantes. Como productores de café, hemos recogido la segunda peor cosecha en 200 años de café o en más de 100 años de tener café. Ingeniero, ¿cómo mira la caficultura en este momento? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y considera usted que las autoridades de turno están haciendo lo suficiente para regresar a un puesto de honor en el tema café? Bueno, es un tema bastante complejo y difícil llevarlo. Yo siento que la caficultura acá en El Salvador, si nosotros examinamos las tendencias de producción en quintales oro por año, desde la década del 2000, pongamos, al 2020, casi se puede decir el café no baja de una sola vez, de un año para otro, a pesar de la bienalidad, pero sí va, como dicen, bajando peldaños de la escalera hasta tocar fondo, que es lo que realmente estamos nosotros en la actualidad, con producciones así bastante bajísimas, que antes, después de otros países de Centroamérica, lo ganaban, pero se mantiene. Aquí el problema sí es multicausal, pero lo fundamental es el precio. Recordémonos que el café ha tenido golpes fuertes en los precios y eso ha desincentivado al productor a hacerle todas las labores que hay que desarrollar. Y a esto le sumamos todos los problemas de crediticios que hay, entonces lo vuelve una, por decirlo así, rescatar la caficultura casi cuesta arriba. Pero yo creo que como toda dificultad tiene solución. Y eso es lo que hay que buscar lo más pronto posible, porque en la medida que el café va bajando más de producción año con año, el factor ambiental se va agudizando acá en El Salvador. Recordémonos que la demanda de agua aquí va bastante demanda mayor y mayor cada año por la población que va creciendo. Y si no se recargan los mantos acuíferos, francamente, es muy difícil que la caficultura progrese. Fíjese que ya por el 2000 yo platicaba con un amigo, cuando empezaron las crisis también de precios, hubo problemas serios en ese entonces. Y yo le comentaba a un amigo cafetalero, por cierto, aquí en El Salvador le decía, va a llegar el momento, en el futuro, que el Estado va a tener que subsidiar a la caficultura para que sobreviva y salga y se supere, porque no queda de otra. El café dio sus aportes en la parte económica cuando estaba en la plena producción del café, que era, se puede decir, los líderes de Centroamérica, la caficultura, y la caficultura apoyó bastante la economía, tanto a nivel de generación de empleo como a nivel de impuestos a nivel del gobierno. Entonces hoy le toca el turno prácticamente al Estado darle, por decirlo así, un subsidio a la caficultura para poder sobrevivir. ¿Cómo no, ingeniero? Angelito, la misma pregunta, realmente, ¿cómo ves la caficultura en este momento? ¿Qué es lo que hay que hacer, Angelito? ¿Y consideras que los esfuerzos que se están haciendo ahorita son suficientes para sacar adelante un rubro que todos los que estamos aquí amamos, que nos apasiona, que ya lo dijeron y lo explicaron de sobra, que no solo es divisa, sino el impacto del ecosistema y obviamente la parte social, que es importantísimo? Angelito, por favor, tu opinión. Ángel, el audio, por favor. Activa el audio, Ángel. Activa el audio, Ángel, por favor. ¿Tenés apagado el audio, Ángel? Por favor, ahí en la... ¿está apagado el audio, Ángel? Sí. Ok. Angelito, la misma pregunta, por favor. Sí, yo prácticamente, José Manuel y el ingeniero Berríos han dicho un análisis muy bueno sobre eso. Yo lo que podría decir es de que, partiendo de la parte ecológica, el café como parte del bosque nacional tiene que tener una importancia grandísima en el cuidado del agua, de la fauna, de la flora. Por eso pienso que las instituciones, sean de un color o de otro,
tienen que velar por esa caficultura. La historia, como dice el ingeniero Berríos, ya lo dijo, los buenos precios, los malos precios, todo eso. Pero lo que en este momento interesa es que cuidemos al bosque cafetalero como se lo merece. ¿Cómo no, Ángel? ¿Cómo no? Sí. Estimados amigos, tenemos ya más de una hora de estar conectados. Tenemos 76 comentarios. Yo quiero de verdad agradecerle a cada uno de ustedes que estuvo conectado, pero ya mis invitados también ya se nos hizo un poco tarde. Ingeniero Manuel Mesa, yo quiero agradecerle. Ingeniero Mesa, tiene apagado su audio, por favor. Quiero agradecerle, ingeniero, por haber estado con nosotros en este programa. Por favor, las palabras de despedida para mis invitados. Por favor, ingeniero. Tiene apagado el audio, ingeniero, por favor. Ok. Muchas gracias, Joalmo. Es un gusto haber tenido la oportunidad de conversar de lo que sentimos y lo que vivimos del café. Nos entristece, pues, a la situación que hemos llegado, pues éramos un país pujante en productividad y producción. Pero las cosas son así. Los precios y los problemas fitosanitarios nos dañaron la caficultura y estamos bastante mal. Así que un saludo a toda la audiencia que nos ha escuchado. Ha sido para mí un placer poder compartir y cuando requieran de que hablamos del tema café, no solo mejoramiento, sino que hay un mundo de cosas de hablar de café. Por ejemplo, un ejemplo que quedó es las nuevas variedades que han introducido algunos caficultores que están dando muy buenos resultados y que debe de aprovecharse para un nuevo diseño de un nuevo programa de mejoramiento de establecimiento de cafetales en lugares apropiados, con un clima no tan adverso como el que ya está en algunas regiones de Bajío. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Ingeniero Flores Berrío, muchas gracias por haberme permitido tenerlo esta tarde, ingeniero. Las palabras de despedida, por favor, para mis invitados, que son muchos los que están conectados todavía a esta hora con nosotros. Muchas gracias. Deseo agradecerle, Joalmo, la invitación que se nos hizo para tener este convivio con ustedes, las personas que están dedicadas a la caficultura. Ha sido, pues, para mí refrescar todo lo vivido en muchos años y esperando, pues, que en El Salvador vuelva a restablecerse los niveles no históricos, por decirlo, que cuando sobrepasó los 4 millones, pero sí un honroso 2 millones por el impacto que tiene también en el ambiente, por la generación de empleo, que es bastante considerable y tan necesario a nivel de campo, a nivel nacional. Muchas gracias. Ingeniero. Ángel, muchas gracias por haber estado. Las palabras finales para mis invitados. Ángel, han quedado muchas preguntas en el tintero. Ojalá ustedes puedan después contestar algunas de estas preguntas a mis invitados, que hay muchas preguntas del público. Pero Ángel, por favor, tus palabras de despedida de este programa. Agradecerte a ti, Joalmo, por esta invitación que nos has dado, esta oportunidad que nos has dado de compartir con todos los amigos que nos ven por estos medios. Y desearte lo mejor, pues, en función de la caficultura. Y esperando, pues, que en el país se integre todas las cadenas de café, todas las cadenas que componen la caficultura y den un resultado airoso. A pesar de la disminución que tenemos de café de 32.000 manzanas, de 232.000 manzanas a 200.000 manzanas, yo creo que es una gran pérdida que hemos tenido, pero con entusiasmo
con motivación podríamos salir adelante de esta situación que nos encontramos en el café, y siempre y cuando, como digo, se integren todas las cadenas que el café requiere. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Qué lujo esta tarde haber tenido a mis 3 invitados de lujo. Muchas gracias, señores, por permitirme tener este programa. Vaya este programa de reconocimiento a cada uno de ustedes como personas que han dejado un legado a este país, y por supuesto a mi buen amigo que ya no está con nosotros, al ingeniero Napoleón Irigoyen, y a mi buen amigo también Gilberto Barahona, que vaya en memoria de ellos este programa. Les recordaremos siempre por ese legado que han dejado en la historia de nuestro país en el tema café. Estimados amigos cibernautas, muchas gracias que estuvieron conectados esta tarde en un nuevo programa especial. Hablemos de café con Yoalmo Díaz. Quiero decirles y recordarles que este es un programa cortesía de Agronegocio Rancho Montebrón, una finca escuela ubicada en el municipio de Guayúa, departamento de Sonsonate, en El Salvador, Centroamérica, con más de 40 variedades de café. Y así que usted puede disfrutar de los Coffee Tour y de todo lo que hacemos en Rancho Montebrón. Ahí lo esperamos y por supuesto lo atenderemos de la mejor manera posible. Estimados amigos, este programa se transmitirá el próximo viernes en un nuevo programa Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Quiero contarles que el otro viernes vamos a tener a los ganadores de Taza de Excelencia, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar de Taza de Excelencia. Así que no se vaya a perder el próximo viernes este programa y Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Amigos que estuvieron conectados, muchas gracias por habernos mandado esta cantidad de preguntas. Esperamos responderles a cada una de ellas. Que Dios me los bendiga, pasen buenas noches y no se les olvide que la mentira nos esclaviza, pero que la verdad nos hace libre. Dios me los bendiga, pasen buenas noches y nos encontramos el próximo viernes, si Dios así lo permite.